Este video es parte de la lección 4 del curso El Camino de la Salvación. En este video, ¿qué tan real es el perdón? Cristo tomó nuestro castigo. Cristo es nuestra justicia. Los que creemos somos perdonados. Así que, viajero, ¿cómo te va hasta ahora? Sé que esta fue una lección bastante difícil sobre la justificación y parece que has logrado leerla y ahora estás listo para este video. Realmente espero que este video pueda centrarse en los puntos principales de esta doctrina de la justificación, para que al final tengas una clara comprensión de por qué esto es tan importante. Te dije que este curso es como un viaje y que a veces el camino es empinado y hay que subirlo. Pero una vez que llegas a la cima, tienes la recompensa. Por la hermosa vista, puedes descansar y disfrutar lo que has logrado. Y así sucede con esta enseñanza. Es un poco difícil de entender, pero una vez que lo consigues, serás recompensado con una buena comprensión de lo que significa. Y lo que esta enseñanza de justificación realmente significa es que nuestro perdón no es algo vago, algo que viene y se va, algo que a veces siento y otras veces no. La enseñanza de la justificación significa que estamos sobre una roca sólida. Somos perdonados no solo por lo que hayamos pensado así por mucho tiempo, sino porque hemos cambiado ante los ojos de Dios. Y creo que entender esta enseñanza de la justificación puede ayudarte a salir de esos lugares oscuros donde a veces tú dudas sobre la salvación cuando dudas sobre el perdón de los pecados. Esto te dará una base sólida para estar de pie, ninguna tormenta te acabará. Ah, Ahora, esta enseñanza de la justificación está respondiendo a la pregunta, ¿qué tan real es el perdón? Y en esta lección vamos a dar tres respuestas a esa pregunta. En primer lugar, vamos a ver que el perdón es real, porque Cristo realmente quitó nuestros pecados. Vamos a ver eso en nuestro pasaje bíblico en Hebreos 10. Estamos tratando con la pregunta ¿qué tan real es el perdón? ¿Qué tan cierto puede ser que nuestros pecados son perdonados? Y la primera respuesta es que es real, porque Cristo realmente tomó el castigo de nuestros pecados. Y me gustaría venir a Hebreos 10 con ustedes. Es un capítulo que está lleno de certeza de que Cristo llevó nuestros pecados una vez por todas como el verdadero sacrificio. Y que por supuesto será importante para entender que el pecado puede ser realmente perdonado. Comenzando con el versículo 1 y 2, notamos que en el Antiguo Testamento los sacrificios eran traídos, y esto se les llama la sombra de las cosas buenas. Una sombra de la realidad que iba a venir. Una sombra significa que estos sacrificios del Antiguo Testamento eran buenos en sí mismos, sirvieron a su propósito. No es que hayan fallado y que por eso Dios haya tenido que hacer un nuevo plan, enviar a Jesucristo al mundo, sino que siempre tenían el propósito de señalar a Jesucristo que iba a venir. La realidad es Jesús, pero la sombra visible de ella eran los sacrificios del Antiguo Testamento. Y por supuesto, estos sacrificios no podían limpiarnos. El verso 2 dice, respaldando esto, que en verdad no podían limpiarnos del pecado y por eso era necesario repetirlos una y otra vez. El hecho de que fueran repetidos muestra que nuestro pecado estaba presente. Seguíamos pensando en el pecado si estos sacrificios seguían siendo sacrificados.
Ahora el verso 4 dice que era imposible que la sangre de los toros y machos cabríos quitaran los pecados. Estos toros y cabras eran un sustituto. Fueron tomados en contra de su voluntad, no tenían voz en el asunto, no tenían elección, pero fueron tomados como un símbolo, como sombra de la realidad que venía, del verdadero perdón que iba a llegar. Fíjate ahora en la diferencia cuando la Biblia habla del Señor Jesús. En el versículo 9 dice, he aquí que he venido a hacer tu voluntad. Por lo cual Dios abolió lo primero para establecer lo segundo. Anuló la primera forma de hacer las cosas, los sacrificios del Antiguo Testamento, y estableció la nueva forma de hacer las cosas, el sacrificio de Jesucristo. Y comienza con la decisión de Cristo, que vino voluntariamente, quiso entregarse a sí mismo. Tuvo voz y voto en el asunto. Fue su elección y por eso su sacrificio funciona. Su sacrificio es perfecto. Recuerda que no tenía ninguna obligación de venir. No tenía ninguna obligación de entregarse como sacrificio, sino que se dio a sí mismo por su propia voluntad. Y porque es el Hijo de Dios, fue capaz de soportar el castigo de Dios sobre nuestros pecados. Así que aquí tenemos un verdadero sacrificio adecuado, sólido y efectivo. Por lo tanto, fíjate en esto, porque este es el punto de este capítulo 10. El sacrificio de Cristo no necesita ser repetido. Todos los que creen en Él son verdaderamente santificados. Puedes ver esto de nuevo en el verso 14. Dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Una sola ofrenda, perfeccionando para siempre. Esa es la verdad sobre el perdón. Es seguro y cierto porque Cristo llevó el castigo por nosotros. Él fue ese sacrificio perfecto y por eso más adelante la Biblia habla del perdón. En el versículo 17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es el perdón, los pecados se han ido, Cristo se los llevó y Dios dice que ya no se acordará más de ellos. Y la conclusión, el verso 18, es que donde hay perdón, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ni nuestro arrepentimiento, ni nuestro dolor, ni nuestra santificación, nada de lo que hacemos es una ofrenda por el pecado, porque Cristo ya se dio a sí mismo como ofrenda perfecta por el pecado. Así es que podemos estar seguros del perdón porque Cristo tomó nuestro castigo. Pero también por otro lado, recibimos la justificación de Cristo como nuestra. Y ese es el intercambio del que hablamos en la enseñanza sobre la justificación. Estamos viendo estos tres elementos de la justificación y el primero ya lo hemos estudiado en Hebreos, que Cristo tomó nuestro castigo. Ahora existe el otro lado, que es el intercambio entre Cristo y nosotros, entre Jesús y yo, y es la justicia que recibimos. Esto es lo que quiero que veamos en este momento y voy a utilizar una historia que Jesús contó y que se encuentra en Lucas, capítulo 18. La historia es sobre dos personas que vienen al templo. El primero es un fariseo, el otro es un recaudador de impuestos. Ahora, el recaudador de impuestos era despreciado en ese tiempo porque estaba cooperando con el gobierno romano extranjero y la gente no los quería. A veces ellos exigían demasiado, abusaban de su poder y generalmente eran considerados como pecadores por toda la nación. Entonces estas dos personas vienen al templo y el primero, el fariseo, se para allí en el templo con su corazón lleno de orgullo, seguro de lo bueno que es. Esa es su justicia. ¿En qué basa su justicia?
¿En qué consiste su justicia realmente? Bien, él dice, Dios te agradezco que no soy como otras personas pecadores. Él se compara con otras personas y comparándose con los pecadores, siente que es mejor que ellos, lo que le hace sentir justo. Y además de eso, él cumple ciertos deberes religiosos y así cuando va sumando estas cosas, dice, no estoy pecando, estoy haciendo cosas buenas que Dios ha requerido, soy una persona justa, pero lo es en sus propias fuerzas. Sin embargo, tal como Jesús cuenta la historia, el hombre ya está juzgando a otros. No soy como ese recaudador de impuestos que está allá. Y así muestra que tiene una idea muy superficial del pecado. Piensa que el pecado es lo que otras personas pueden ver en tu vida, pero se olvida de que el pecado realmente viene del interior, que él está fallando al no amar a Dios y no amar al prójimo, incluso justo ahí. Así que este hombre tenía su propia justicia. Hay un segundo hombre, el recaudador de impuestos. Cuando viene, se muestra muy humilde. Se pone de pie en la parte de atrás del templo. Ni siquiera se atreve a mirar hacia arriba. Tiene miedo de que otros lo vean. Es consciente de que es un hombre pecador. Se siente fuera de lugar. Allí en el templo con Dios, él se da cuenta de que su pecado es un obstáculo entre él y Dios. Y no pone excusas, no dice, bueno, nací así o mis amigos nunca me quisieron, este fariseo no me enseña. Él no pone ninguna excusa, él reconoce su propio pecado. Tuvo el valor de venir al templo y orar ahí a Dios y su oración es, Dios, por favor, ten misericordia de mí. Y eso es lo que Dios hizo según Jesús en esta historia. En el versículo 14, Jesús dice, les digo que este hombre bajó a su casa justificado antes que el otro, porque todo el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Este hombre no creía ser justo. Él sabía que no estaba en buena relación con Dios y por eso vino y le pidió a Dios que cambiara su vida. Y el hombre se fue a su casa justificado, el hombre se fue a su casa sintiendo que su relación con Dios estaba bien ahora. Así que el perdón y la justificación se trata de Cristo tomando nuestro castigo y Dios dándonos la justicia de Cristo para que sea nuestra. Ese es el proceso de justificación. Y aquellos que creen saben que sus pecados son verdaderamente perdonados. Esto es lo que veremos a continuación. En esta lección hemos estado viendo qué tan real podría ser que hay perdón para mí, que hay perdón para ti. Y dije que ahí es donde la doctrina de la justificación ayuda, ya que nos da una buena base porque Cristo realmente tomó mi castigo y yo realmente recibí su justicia, su inocencia y por lo tanto el perdón es real. Sin embargo, también está esta última parte que también es importante. Tenemos que entender que recibimos el perdón cuando creemos en Jesucristo. Aquellos que creen son perdonados. ¿Qué es lo que creemos entonces en verdad? Bien, está claro de lo que hemos visto. Incluso en esta lección tenemos que aceptar que nuestro pecado merece castigo. El perdón no significa que Dios simplemente hace como si no lo viera, o que Dios simplemente ignora nuestro pecado, o que dice no me importa, no es tan malo como uno pensara. Ahora, cuando creemos en Dios y en su castigo, aceptamos que el pecado realmente es un problema, que requiere castigo y no podemos evitarlo. Pero creemos, y en esto consiste la fe, que Jesús lo hizo por mí, que Jesús tomó este gran castigo de Dios sobre el pecado en sí mismo, que sufrió en la cruz por nuestros pecados y que se sostuvo hasta el final y que llevó nuestros pecados. Y por lo tanto, si creemos en Jesús, sabemos que estamos verdaderamente perdonados. Quiero hacerte una pregunta personal al final de esta lección.
Tal vez has estado leyendo estas cosas sobre el arrepentimiento, la fe y la regeneración. Has aprendido nuevas palabras difíciles. Pero es posible que en algún lugar dentro de ti te sientas un poco inseguro. Quizás ahora te preguntes si me he perdido algunas de estas cosas importantes en mi vida que tal vez no lo sabías. O tal vez sientes que no has empezado realmente de la manera correcta. Tal vez esto es lo que tú has hecho, lo que tú has querido y no tanto lo que Dios hizo por ti. No te desesperes, no te preocupes, aunque estés haciendo estas preguntas ahora mismo. Busca a tu alrededor a alguien a quien respetes y en quien confíes, porque a Dios no le importa. Incluso hoy puedes empezar el camino correcto con Él. Piensa en estas verdades, lo que hemos estado hablando, que Cristo llevó nuestro castigo. Piensa en la realidad del pecado, en la realidad de la ira de Dios, y habla con Dios y dile: Dios, yo sé que este es mi pecado, esta es mi maldad, este es mi castigo. También te animo a que incluso si sientes que has ido por el mal camino, acércate a Jesucristo incluso ahora mismo, porque Él está dispuesto a aceptarte, está dispuesto a darte su justicia. Aunque no hayas entendido estas cosas, hoy sentirás que el perdón es real. Has estado viendo el video ¿Qué tan real es el perdón? En el curso El Camino de la Salvación. Esperamos verte de nuevo la próxima lección.